en la primera columna le da control y rayita hacia, flechita hacia abajo, se va a dar cuenta que hay alrededor de 31.696 registros. En el de ventas tenemos alrededor de agresivo con la cantidad de información que podemos empezar a manejar. Las semanas anteriores habíamos estado manejando, pues por lo menos en la capacitación anterior, un archivo con apenas 200. Profe, Dime, profe. señora Brigitte. Sí, profe, qué pena, ¿en qué archivos que estamos? No te estamos oyendo. No, no te estamos oyendo. Profe, Oh my God. Aló, aló, ya te escucho. dame un segundo. Aló, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Ah, ok, perfecto. Les estaba diciendo que, si se dan cuenta, los dos archivos que les he enviado, en ambos archivos tenemos, perdón, los dos archivos, en el archivo que les envié ahorita y en el que tenemos principalmente la herramienta de Excel, pues tengo tres hojas o dos hojas sustanciales o importantes que son facturación concreto y ventas, ¿ok? Y tengo uno que dice control de vehículos. Este de facturación concreta, ustedes van a encontrar que hay alrededor de 31.600 registros y en el de ventas alrededor de 16.000. Les estaba diciendo que ojalá, espero que no se nos vaya a reventar el equipo de cada uno y que por lo menos tengan cuatro 4 gigas de memoria por lo menos en su RAM, ¿ok? Para que no se nos vaya a reventar. ¿Qué les aconsejo? Si tienen más archivos abiertos, por favor, ciérrenlos para que no se nos vaya a colgar demasiado el equipo en temas de procesamiento de datos. Lo primero que quiero que hagamos es importar los dos archivos adicionales que les envié. Estos archivos, si ustedes se dan cuenta, yo ya no tengo acá una hoja donde los voy a colocar. No los tengo, ya decidí no tenerlo, pero puedo ingresar la información. Entonces, vamos a importar esos dos archivos que dice base constructoras y base proyectos. ¿Ok? Base constructoras y base proyectos. Entonces, eso ya lo sabemos hacer, que vamos a datos. ¿Ok? Y en este orden de ideas en datos, vamos a darle clic en importar, aquí donde dice importar desde texto. Ese icono lo debe tener igualitico Henry, porque instaló el Office 365. Entonces allá en datos, busco ese icono, le doy clic y voy a buscar el archivo que quiero importar. A ver. El que se colgó fue el mío. Profe, una pregunta. En mi Excel, Señora. obtener datos externos, ¿es la misma opción? Desde un archivo externo, fuentes. Tú busca un icono que dice desde texto. O si de obtener datos externos tienes también la opción de archivo texto, De un ubícate. archivo de texto. Ese. Profe, qué pena. A mí me sale desde un archivo de texto, ¿ese es? Ese es. ¿Tú tienes ¿Cuál Office 365?
No, 2016. Ah, bueno, creo que con el tuyo también nos puede servir igual. Entonces el que vamos a Profe, yo no lo importar, encuentro. ya les digo. Profe, ¿No encuentras qué, el icono, yo señora? tengo 2019. Bueno, no importa, igual, no encuentras qué. El icono. ¿Qué no encuentras? El de... Mira, tú fuiste Sí, a señor. datos y al lado el extremo izquierdo, ¿qué dice? Al extremo izquierdo. Obtener datos. Listo, despliega ahí, ¿qué te dice? Desde un archivo, desde una tabla de datos, Sí, desde Azure, desde listo. la Entonces, línea, listo. desde servicios. Escúchame. En ese icono grandecito que parece como si fuera un cilindro, al lado Sí, derecho hay unos iconos, ¿cierto? sí, señor. Listo. Ujú. Lleva el puntero del mouse sobre esos iconos y hay uno que dice desde texto. ¿Ya lo ubicaste? Ah, sí, sí, señor. Sí, va a ser lo mismo, pero ese es el icono más rápido. Ujú. ¿Listo? Ok. Y vamos a Listo. vamos a ubicar el que dice base constructoras. Le damos clic en Ok. importar. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Profe, me salió un cuadro de diálogo que dice, asistente para importar, No- paso 1 de 3. Ay, tú Sí. tienes una versión anterior. No, a mí me salió igual, profe. Tú y yo tenemos, A mí también. Sí. No, tienen que actualizar esos Excel que tienen. Le salió un cuadro gris, ¿cierto? sí, señor. Bueno, Y dice, no importa. paso 1 de 3. Sí. Dale siguiente. Los que le salió ese cuadro gris, dale el siguiente. Arriba hay dos opciones, dice delimitados y de ancho fijo. ¿Qué opción la dejo? Ese es delimitado. Listo. Después dice En el- paso exactamente. En el, tabulación. creo que es coma. ¿Solo coma? Dale clic en coma para validar si en la parte inferior se te parten columnas. En columnas es espacio, profe. No. Dale, no, es punto y coma. Elijan punto y coma, niñas. Ya. Ah, sí. Siguiente, Listo. profe. Hay Siguiente. otra que dice considerar separadores consecutivos como uno solo. No, solo dale punto y coma. Listo. Género, Ok. fecha No, nada, por ahora déjenlo así. y finalizar. Finalizar. Sí. Perdón, ¿me puedes repetir? Bueno. Es que tenía una llamada urgente. Profe, y hay Listo, entonces. a una hoja nueva. Ya. Espérense ahí. Entonces, pónganlo ahorita. Cierre los micrófonos, por favor. Cierren los micrófonos. Listo, gracias. Entonces, para quien llegó ahorita, si te salió la pantalla gris que te salió a todas las demás niñas, entonces vas a elegir delimitados, siguiente, y en este caso vas a elegir el delimitador como punto y coma, siguiente y finalizar. Para los que les salió, ¿a quiénes les salió una ventana como la que en este momento estoy mostrando? A mí. A mí, profe. A mí también. Bueno, pero una pregunta, los que están importando los datos, ¿en dónde lo importaron? Todas estas. Profe, es que A sale. la base de datos. Ahí en el mismo archivo. Archivo que dice. No. Ok. Entonces, verdad que todavía no lo han colocado. Entonces, en el caso nuestro, Henry, en esta ocasión, como no tenemos la hoja incluida, le vamos a dar clic en cargar. En cargar.
Y los que tienen tienen el cuadrito nuevo, creo que dice hoja nueva, me parece. ¿Le damos clic en hoja nueva, profe? Sí, señor, en hoja nueva. ¿Profe? Señora. Pensé que me había quedado sola. Perdón. No me lío. Bien, ya les cargo la hojita, entonces ahí dice hoja 1, entonces yo voy a nombrarla y voy a colocarle constructoras, ¿sí? En el caso de los que hicimos el ejercicio como Henry, el Excel de una vez generó una conexión con esa base de constructoras. Eh, por eso es importante que ojalá podamos trabajar todos en la misma herramienta. ¿Por qué? Porque si por alguna circunstancia, a pesar que lo importé, él generó una conexión y un vínculo con ese archivo, de forma tal que si por alguna circunstancia ese archivo CSV que tengo allá lo actualizo y lo sigo guardando como CSV, yo puedo llegar aquí a mi hojita y puedo actualizar la tabla, puedo darle clic derecho sobre la tabla y puedo actualizar la tabla. De hecho, aquí hay un botón que dice actualizar o al darle clic derecho me dice actualizar. ¿Listo? Me genera una conexión directa con esa información. Entonces, me parece que es muy importante que empiecen a evaluar ese elemento de actualizar un poco más su vínculo que tiene. Por lo menos es más transparente hacerlo así. Este fue el de constructoras, vamos a importar también. Entonces, siguiendo el mismo argumento, el otro archivo. El otro archivo es el de proyectos, ¿qué se llama? Proyectos. Y vamos a traer también el de proyectos. Y lo vamos a importar a una hoja nueva. ¿Listo? A una hoja nueva. A diferencia de los otros, de los chicos que están haciendo el ejercicio de cargarlo en una hoja nueva, nosotros directamente a darle clic en cargar, que es lo que estamos haciendo Henry, no sé quién más tiene esta ventana, al darle clic en cargar, es lo que va a hacer es incluir la información de una vez en una hoja nueva, totalmente nueva, y me trae la información. Y me va generando las consultas y conexiones respectivas con esos archivos. ¿Ok? Tengo una pregunta. Angélica, ¿a ti te salen así como con filtro y todo? No, señora. Ah, ok. Pensé que era la única. Gracias. No, a usted no le salen porque tienen el procedimiento anterior, que es el de paso 1 de 3, ¿sí? El que sale en la cajita gris. En la versión actual en la que estoy trabajando, sale la versión así como una tabla de datos y con filtros y todo, como tú dices. ¿Listo? Entonces ya en esta hojita ya podemos empezar a trabajar una serie de cositas. Bien.
Por un lado, ya tenemos las dos hojitas nuevas, sí. ¿Me confirman si tienen las dos hojitas nuevas? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Juiciosa, señor, sí, señor. Bien, entonces, ya darles un color aparte porque son hojas que vienen de otros sitios, pero lo voy a tener. Entonces, lo primero que voy a tener acá es, pues, obviamente, que colocar la fecha de envío. Entonces, ya saben qué colocar acá, ¿no? ¿Cómo cuadro esa fecha de envío? En facturación de concreto. ¿Qué tengo que hacer ahí? Se supone que ya lo saben hacer. ¿Cuál es la función que uso? Miren que al lado dice año, mes, día. ¿Qué función utilizo para unir esos elementos? Fecha. 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 Muy bien, la función fecha. Le digo el año, el mes y el día. Bien. Como son tantas, celdas, entonces puede que se le demore un poquitico, se demore un poco más de lo habitual. En caso de que se demore eso, ¿qué debemos hacer? ¿Se acuerdan? Esperar. No. Hacer el cálculo manual y luego recalcular la hoja. ¿Recuerdan que eso lo vimos? ¿O no se acuerdan? ¿Hacer qué, profe? Lo que podemos es decirle a Excel que lo que vamos a hacer en esa hoja son cálculos manuales, ¿listo? Cálculos manuales y que después de hacer la copia, voy a hacerlo acá. Como se me demoró, entonces yo le puedo decir a esto, en fórmulas, decirle que la opción de cálculo va a ser manual, de forma tal que cuando yo copie la información, a ver, se llama rápido, copio la información y luego lo que hago es presionar F9. ¿Para qué presiono F9? Para que se recalcule toda la hoja en caso de que tenga demasiadas fórmulas en mi hoja y tenga demasiada información. Aquí recordemos que tenemos más de 36.000 datos. Entonces, al tener 36.000 registros con alguna serie de columnas que vamos a estar formulando, se nos puede demorar. ¿De qué depende eso? Pues va a depender un poco de la velocidad de mi equipo. ¿Ok? Bien. Vamos a ir un momentico, quiero que pasemos un momentico a la hoja de variables. En la hoja de variables, ustedes se van a dar cuenta que hay una serie de variables específicas acá. ¿Listo? A ver, proyecto. Necesito ubicar la ciudad a la que le corresponde el proyecto. Entonces, por eso trajimos proyectos, porque nos toca ubicar de cada proyecto la ciudad a la cual le corresponde ese proyecto. ¿Qué hacemos ahí? Pues un Tenemos los buscar, ¿no? proyectos, pues un buscar B, sí señora, un buscar B. Por ahora no hemos hecho nada del otro mundo. Estamos recordando las cositas que hacemos. ¿Mm? Listo. Bien.
Ok. Resulta que yo necesito determinar cuál es el producto. Sí, aquí está un código de producto, pero el producto en esta ocasión yo lo voy a determinar por los 3 últimos elementos que aparecen acá. Resulta que usted en variables va a tener, por ejemplo, aquí dice productos. Código tal, el producto es este. ¿Listo? Entonces, ¿cómo harían ustedes para determinar ese producto? Por ejemplo, ese que dice P023MT1, ese MT1 se refiere, según esta variable, a mortero. ¿Cómo identifico que era eso? ¿Cómo lo voy a determinar? ¿Quién me dice? Vuelvo a indicar. Los 3 últimos caracteres del código producto me indican el nombre del producto. Con un buscador, ¿no? Listo, sí, perfecto, no, pero no es un buscar solito, es un buscar B. Pero ¿cómo determino? Mire, si usted va a variables, vuelvo a indicar, en variables hay un elemento que dice productos. ¿Listo? ¿Cómo identifico que ese MT1 que está inmerso dentro de ese código de producto es precisamente ese producto de mortero? ¿Cómo lo determino? ¿Con un qué? ¿Con un derecho? ¿Con un qué? ¿Con buscar derecho? Algo así. No recuerdo, con esa función de derecho. Por ahí es. Sí, sí, señor, por ahí es. Por ahí es. Entonces, ojo aquí. Buscar B y efectivamente le decimos derecha. Derecha. ¿Qué voy a buscar? Los 3 últimos dígitos de eso que está acá. ¿En dónde? Pues en mitad de variables. ¿Sí? En mitad de variables. ¿Listo? Recordemos que en ese caso yo debo dejar fijo una serie de cosas, como por ejemplo el rango que aparece aquí. ¿Listo? ¿Sí lo entendimos? Bien. Entonces, cuando ya lo hemos hecho, pues sencillamente copiamos y listo. Profe, déjamelo ver un segundo, por favor, no me dio. Listo. ¿Sí te dio? ¿A quién no le ha dado? Dame un segundo, dame un segundo. Listo, profe, gracias, ya me dio. Perfecto. Dejaste fijas las variables, ¿no? Sí, señor, y eso fue lo que me... Ok, perfecto. Listo. Mirado. Es aquí el valor del metro. ¿Listo? El valor del metro, ¿qué va a ser? El valor del metro está ahí mismo,
las variables. ¿Ok? Están las variables que tengo yo acá. Entonces, ¿en dónde está? Está aquí en esto mismo. Y es en la columna 3. Les voy a usar el mismo ejercicio, pero para la columna 3. ¿Cuánto sería el valor factorial? ¿Ya les dio? Sí. No, profe, todavía no me ha dado, no me sale. Dale, no te sale. Les recordemos nuevamente. Igual buscar B. ¿Qué busco? Quiero que busque los 3 últimos caracteres de esta tablita, de este elemento que está en H2. Los 3 últimos, búsqueme eso. ¿En dónde? En la hojita variables. ¿Listo? De H4 a J7. Que cuando encuentre eso, tráigame el resultado que está en la columna 3 y que sea exacto. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Y fijar esta área. Listo, profe, gracias. Ok. El valor facturado es rapidito. ¿Qué tengo que hacer acá? Aquí multiplicaríamos los metros por el valor del metro. Listo. Obviamente, ustedes me imagino que se irán a reír por la cantidad de pues, valor que le estoy colocando al metro de estos elementos, ¿no? De concreto y de mortero. Yo asumo que eso no es. Pero pues, recuerden que esto apenas es un mero ejercicio didáctico. ¿Listo? ¿Ya vamos ahí? Porque ahora sí vamos a empezar a jugar con fuego. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Ok. Bien. Entonces fíjense que llegamos a la columna de descuento. Y el descuento se otorga por el metraje mínimo que tiene cada uno y el tipo de producto. Entonces yo voy a tener dos variables. Voy a tener dos variables específicas. Voy a tener el mortero y voy a tener los metros.
Entonces, si vamos a variables, vamos un momentico aquí a variables, ¿sí? Vamos a buscar algo que dice, perdón, es no por, ¿cómo se llama? No por el tipo solamente, sino va es según la ciudad y según el producto. Ustedes van a darse cuenta que allí hay algo que dice código producto, mortero, etcétera, y dice ciudades. Entonces, por eso ya establecimos la ciudad. Entonces, por ejemplo, si concreto 1500 va para Bogotá, tiene 1.7% de descuento. Pero si eso va para Manizales, tiene 1.9%. Si estoy llevando mortero para Cartagena, tiene el 1% de descuento. Y hay algunas cosas que no tienen descuento. Sí, es sencillo, no tienen descuento. Otras sí, otras no. Creo que el único que no tiene descuento específico es según esa tablita, es el concreto PCI 2000 que vaya a Cartagena. ¿Por qué? No. Vaya Dios a ver por qué. Pero fíjense que tengo estas matrices y tengo que buscar cuál es el valor específico que le debe otorgar a cada uno. Pregunta. ¿Ustedes cómo lo harían? ¿Cómo creen que lo harían ustedes? Ustedes se dan cuenta, es una combinación como entre un buscar B y un buscar H. ¿Cómo lo harían? Fíjense al lado derecho de la tablita dice ejercicio usando coincidir e índice. ¿Listo? Ahí en la misma variables. Para empezar a aprender a utilizar la formulación. Entonces, yo me tomé el atrevimiento de colocar ahí donde dice pedido. Vamos a suponer que en el pedido me está diciendo que yo lo voy a llevar a Bogotá y que el producto que voy a llevar es, no sé, es concreto de 1500. Si llevo a Bogotá de 1500, se supone que esto debería ser de 1.7%. Debería ser. ¿Cierto? Entonces, vamos a determinar, vamos a utilizar la función coincidir. Coincidir. La función coincidir lo que me va a determinar o lo que me va a traer es Profe, señora. Profe, sé como que te vas y vuelves. Ah, se te va la onda. No se preocupe. ¿Se va el audio o se va el tablero? el audio. Ok. No, yo pienso que es la hora, no sé por qué está molestando. De bien, quiero decir que busco. ¿Listo? En este caso, coincidir lo que me va a traer o lo que me va a indicar es la posición relativa que tiene un elemento en una matriz. Eso es lo que me va a indicar. Entonces, en este caso, mire, que el valor buscado va a ser Bogotá. ¿Listo? Vamos a hacerlo parte por parte para que entendamos el ejercicio de cómo involucrar esas dos funciones, coincidir e índice. ¿En dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar acá en las ciudades. Lo busco acá en las ciudades. ¿Listo? Y quiero una coincidencia exacta. Me da opción de menor que, coincidencia exacta o mayor que. Yo digo coincidencia exacta. O sea, le pongo 0, cierro paréntesis y pulso enter. ¿Listo? Cuando hago eso, me dice que está en el puesto 3 de esa columna. Si yo miro, está en el 1, 2, 3. Si elijo Cartagena, está en el 5. Cartagena, en el 6. 1, 2, 3, 4, así, efectivamente en el 6.
Pereira está en el puesto 10. Te me está indicando cuál es la posición relativa que tiene esa información en una tabla. Luego vamos a hacer exactamente lo mismo con el de el nombre del código del producto. Entonces le vamos a decir igual coincidir, y le decimos, quiero que me indique este elemento CT1, en qué puesto se encuentra, en qué columna en ese caso se encuentra allí. 0, me dice que en el 2. Ya tengo dos elementos importantes. La ciudad, el puesto de la ciudad y el puesto del producto. Y son dos indicadores importantes que voy a requerir para la siguiente parte del elemento. Preguntas hasta ahí. No hemos hecho mayor cosa. Solamente establecer una posición en donde se encuentra. En qué parte de mi tabla se encuentra. Eso es todo. ¿Listo? Ahora vamos a utilizar la función índice. Y la función índice me va a traer un valor de referencia de una celda en donde haya una intersección de una posición de una fila y de una columna. ¿Listo? Entonces, ¿qué partes tiene? La matriz, la fila y la posición de la columna. Entonces le digo, por un lado, le estoy indicando la matriz en la que yo me encuentro, ¿sí? Que en este caso la matriz, ¿cuál sería? La matriz es específicamente todos los datos que están aquí adentro. Esa es la matriz. Luego le indico el número de fila. Ese número de fila es el que está aquí arriba. ¿En qué número de fila se encuentra? Para que lo indique, lo cruce con el número de columna específico. Entonces, cuando yo le doy Enter, él me dice que para Girardot, el producto CT2 tiene el 2.6% de descuento. Si fuera para Bogotá, me dirá que es el 0,8%. ¿Listo? Ay, profe, déjamela ver, por favor. Listo. Creo que para el tipo de trabajo que ustedes tienen, donde muchas veces tienen que cruzar información frente a diferentes tablas, ese podría ser una posibilidad para buscar índices y porcentajes de que los relacione con alguna información específica. Miren, aquí estoy cruzando dos variables. Estoy haciendo casi la búsqueda de dos variables. Entonces, estamos apenas haciendo parte por parte para que entendamos cómo se empieza a construir. Parte por parte. ¿Sí entendimos hasta ahí? ¿Entendimos lo que hace esa combinación de coincidir y de índice? Sí, señor. Bien. Preguntas. Ustedes han tenido que utilizar tablas de esas características donde en una tabla, en una matriz, tenga que buscar esa relación específica de un índice o de una variable específica. ¿Han tenido ese tipo de tablas? Bien. Entonces vamos ahora.
¿Cómo uno de estas funciones? ¿Cómo voy a unir estas funciones que están acá? Lo primero que me pide a mí es que copie la función. Entonces vamos a copiar la función. Listo, vamos a copiar cuál función, la de índice, la que acabamos de tener ahorita. La copiamos acá, vamos a copiarla, solamente para efectos de ir mirando cómo la vamos a validar. ¿Listo? Vamos a reemplazar la primera variable. ¿Cuál es la primera variable? La primera variable tiene que ver con la ciudad. Vamos a ver. La primera variable es el que dice S17. ¿Qué debo hacer yo? Pues entonces voy aquí a copiarle un segundito, control C, la copio. Y voy a cambiar ese S17. Entonces, ¿qué hago? Copio todo esto. Control C. Lo voy a cambiar acá. Listo. Y luego copio la última, el último pedacito. Control C. Y le voy a copiar el último pedacito, que sería el de coincidir para producto. Listo. Ahora, se supone que vamos a aplicar esta función para, vamos a ver qué dice acá, en descuento. Dice que se le otorga descuento para mayores pedidos a 7 metros. Vamos a suponer que aquí dice cantidad y le vamos a poner 8. Entonces, si yo quiero saber si tiene o no tiene descuento, ¿qué hago? Pues me tocaría decir a esto, control C, voy a copiarlo acá, y le voy a decir, sí, esto es mayor que 7, entonces hágame esto. De lo contrario, póngame 0. Si es 7, nada. Si es 10, me colocará una respectiva función. La función general quedaría, ya les muestro, voy a quitarle acá este relleno, es como malo con el rellenito. Listo. Pues así quedaría la función. Pues vaya, mire, allá cumple con ese valor comparativo. Si lo es, entonces hágame toda esta función. Profe, qué pena es que me quedé en la parte de reemplace primer variable. ¿Me puedes dejar ver cómo fue que hiciste? Qué pena. Ok, entonces mira, la primera variable que era es esta S17. Sí. S17 se refiere a esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cogemos esta funcioncita que está acá, coincidir, etcétera, y lo que Sí. hacemos es control C y la pegamos en vez del S17, reemplazas el S17, lo Ah, reemplazas sí. por toda esa fórmula. Y luego la otra, que es la que está en azulita, la reemplazas por S18. Y ya. Ah, ok. Listo, profe, Digamos que gracias. fue como el desglosar el paso a paso que queremos hacer. Ah, ok, listo, profe. ¿Listo? Bien. Hasta ahí está claro lo que queremos hacer. Porque es que ahorita ustedes me tienen que ayudar a cómo carajos cuadro ese descuento aquí. ¿Cómo lo cuadro acá? ¿Cómo hago eso? ¿Qué tengo que buscar acá? Pero obviamente aquí hay unas celdas que tengo que validar. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren, los invito a lo siguiente, para solamente efectos de este ejercicio. Debemos Profe, una identificar. preguntita, a ver si estoy entendiendo, discúlpeme. Sí, O señor. sea, con esto estaríamos mezclando 4 variables distintas, ¿cierto? En una sola para calcular el descuento.
No, realmente son dos. Digamos que la tercera variable es la cantidad, pero eso solamente es para la función, sí. Pero aquí lo que estoy cruzando es la ciudad y el producto, no más. Sí. ¿Sí? Que en esa matriz que está aquí, yo puedo identificar realmente a qué corresponde. Entonces, por eso llegué, me atreví a decir si ustedes no han manejado tablas de esta manera. Voy a inventarme el asunto porque vuelvo a indicar, me perdonan porque no conozco su trabajo. Pongamos que el producto, o sea, lo de aquí arriba, sea, no sé, algún tipo de explosivo. Y aquí abajo sea nivel de humedad. ¿Sí? Entonces, dependiendo del nivel de humedad para ese tipo de explosivo, hay que tener tanta cantidad del explosivo por metro. No sé, me invento yo eso. No sé si eso exista, no tengo ni idea. Pero me estoy inventando es que, digamos, para ese tipo de cosas ya tengo dos variables diferentes. ¿Sí estamos hasta ahí? Y yo puedo mirar en una matriz y que me dé exactamente qué es lo que yo estoy buscando. Y es como yo me puse una esta mañana, pues no sé si me aceptan otra, me la puedo. ¿Cómo? Piensa por ahí. Angélica, por favor, apaga el micrófono. Esta mañana. Profe, en la parte donde pusiste sí, ¿me lo puedes dejar ver? Qué pena. Sí, ya, voy para allá. Entonces, yo sé que Oscar está por ahí. ¿Él está mirando esto? ¿Oscar? Sí, señor, sí, señor. Listo. Sí, acá estoy. ¿Alguna Qué vez? pena lo tarde, profe. Ok, sí, pero ¿alguna vez haya mirado ese tipo de formulación? No, señor. Pues la vi hace como unos 15 días, por ahí en un video de Excel. Entonces, digamos que Ajá. tenía algo de idea, pero entonces así ya se ve mucho, mucho mejor anidándola. Ok, sí, claro. Porque estoy anidando índice y coincidir, ¿no? Para identificar la información que yo quiero de una matriz. ¿Listo? Quiero tener claro, obviamente en este ejercicio, tener muy claro en dónde se encuentra de mi matriz los elementos coincidentes. En este caso, Bogotá, en este caso, la ciudad y el producto. En el trabajo que ustedes hacen a diario, ¿cómo podrían llegar a aplicar eso? Yo no sé si, por ejemplo, en el cuadro que vi recientemente, en donde estaba un tema de humedad relativa, creo que podría llegar a hacer ese tipo de cuadros de esta manera. De esta manera casi que podrían hacerlo. Se me estaba ocurriendo hace poco, les comento, estaba pensando cómo hacer esto en un solo cuadro, que solo sea cambiar la fecha y se acabó. Porque es que la fecha que ustedes tienen, abrirla a validar con la fecha que tienen del Google Forms, tendrían que decir que extraer solamente la fecha, como tal día, mes y año de esa fecha que está ahí, para poder hacer coincidente. Es lo que se me ocurre en este instante para poder hacer las búsquedas respectivas. Pero bueno, es una vaina loca que ya estaba pensando. Te vuelvo a preguntarles, ¿en qué creen ustedes que podían trabajar ese tipo de formulación? ¿En una licitación, por ejemplo, en el cálculo de algo, de alguna variable? ¿O todavía no se les ocurre? Puede ser como el número de proponentes versus el valor de la oferta. Puede ser la tabla que se tiene de explosivo normalmente para calcular la cantidad por metro o por barreno, dependiendo del diámetro. Pues hay Bueno. como hay varias cositas. Bueno, obviamente la idea es que ustedes traten de hacerlo y me cuenten cómo les fue.
Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que quiero que ustedes intenten hacer acá? Aquí en la facturación de concreto quiero que me traigan el valor del descuento. ¿Sí? Obviamente debo calcular el porcentaje del descuento y aplicarse al valor facturado. Pero obviamente debo tener que, debo traer esta función que está aquí y cómo la podría yo allá validar. Por ejemplo, aquí que dice R19, ¿qué es? Aquí R19 era la cantidad, entonces allá R19, ¿qué será? R19 será aquí lo que se llama J2. Entonces yo cómo voy modificando esas variables para que aquí me salga adecuadamente ese elemento. ¿Cómo lo harían? Inténtenlo hacer, por favor. Una idea que les doy es que usted llegue acá y copie la función, la copie y le cambie ya las variables. Empieza a cambiar acá las variables. ¿Sí? R19 no sería R19, sino, por ejemplo, J7. Aquí la tabla necesariamente tengo que nombrarla. ¿Sí? Y 12 de 23, ¿qué es? ¿Dónde está variables? Y empezar a modificar cada uno. Entonces quiero que lo intenten ustedes. Quiero que miren qué deben variar y qué no deben variar. A estas alturas del partido usted ya debe ser capaz de hacer eso. Inténtenlo hacer, por favor. Profe, no me da la anterior, la del sí, me da 0%. ¿Me puedes ¿No dejar te ver la da? ¿Por qué fórmula? no te da? No, no sé. Ah, la del sí. Sí, señor. Ya te dejo de la forma. Dame un segundo. Mm. Dame un segundito. Vamos a ver. Coincidir. No, sí, pero así lo tengo, pero no. ¿Y qué cantidad le colocaste en R19? ¿10 o 7? También le tengo 10. Ujú. Ah, ya, listo, profe. Era una celda que tenía diferente. Gracias. Vale.
Profe, Señora, qué pena molestarles que me quedé en la fórmula de variables y en la de sí. ¿Será que me la puedes copiar al chat, porfa? listo, vale. ¿La del sí? Sí, esa, porfa. Profe, qué pena, ¿me puedes volver a explicar cómo estás haciendo lo de descuento? Es que tengo un poquito mal internet. Ya. Gracias. Ya te lo digo. Bien, esta es la función. Entonces, lo que les estaba diciendo era, venga, copiemos esta función en mi otra hoja y miremos qué voy variando. Ahora bien, recordemos que podemos darle nombres a las cosas. Mientras que ustedes estaban allá revisando, yo mientras tanto le fui dando nombres a estos grupos de cosas. Por ejemplo, a ese primer grupo que tenía que ver con la ciudad y que era el elemento de coincidir acá, dice de H2 a H20, H2 a H23. Yo a eso le di un nombre, ¿sí? Y ese nombre para mí se llamaba descuento ciudad. ¿Listo? Entonces, si yo reemplazo eso en mi ejercicio, descuento ciudad, entonces, cuando vaya a hacer el copiado de información va a ser mucho más sencillo. ¿Listo? Descuento, producto. Va a ser mucho más fácil cuando tenga que copiar a otro lado. ¿Sí? Quería ir mirando ustedes qué van a hacer, si van a copiar sencillamente la función o si van a ser un poco más prácticos en el ejercicio. Nombremos los elementos. Nombremos los elementos. Entonces, por ejemplo, acá, en el sí que te copié, voy a copiar esta función nuevamente aquí debajo. Control C. ¿Sí? Acá el porcentaje y demás. Entonces, si yo reemplazo cada elemento, por ejemplo, yo sé que I2 y 23 a qué hace referencia. I2 y 23 hace referencia a este ejercicio, a eso que está aquí adentro, a esto puntualmente. I2 a L23. Y yo eso lo llamé descuentos. Entonces, yo puedo cambiar eso por descuentos. Cambiémosle a ese elemento. Recordemos que cuando le damos nombre a un área, estamos trabajando con un área única dentro de mi libro. Por ejemplo, H12, H23 le puedo hacer lo mismo. Le voy a dar, le llamé descuento ciudad, si mal no estoy. Descuento ciudad. Y el otro lo llamé descuento producto. Listo. Entonces, me voy a llevar los nombres. Lo único que tendría yo que realmente cambiar son estos elementos que aparecen aquí, el R18 y el R17, que hacen referencia a R18 y R17, a las ciudades y al producto. Es lo único que tenía que cambiar en mi formulación en el otro lado.
si lo tengo presente. Necesito copiar, control C, e irme para allá y hacer el cambio respectivo. Saber que R19 se refiere a lo que están las cantidades, que R17 se refiere a las ciudades y que R18 se refiere al producto. Cuando lo tengo, entonces ya va a ser mucho más fácil hacer el cambio en mi función general. ¿Listo? Entonces los invito a eso, a que le den un nombre a esas áreas que están allí. Ok. Entonces vuelvo a repetir. Esta área, que es de descuentos, que es tan compleja, pues sé que tiene tres grandes partes: las ciudades, los códigos de producto y los datos que necesito. Entonces a las ciudades dele usted nombre, a los productivos, a los códigos de productos dele otro, y al área de descuentos dele otro nombre. Con eso es más fácil luego hacer el traslado de la información. Inténtenlo hacer, por favor. Para el caso de la ciudad, yo le coloqué descuento ciudad porque pues tengo otros sitios que son parecidos para el tema de las ciudades. Lo mismo que para los códigos de producto, descuento de producto le coloqué. Y eso como tal, esta área se llama descuentos. Así le coloqué yo. Usted puede darle otro nombre. ¿Listo? Un momento, profe. Listo, yo espero. Mauricio, ¿ya la sacó? Ya estoy a un puntico de sacarla. Muy bien. Profe, qué pena, discúlpame. En Señora, disculpo. estoy un tris perdida. En cantidad, ahí donde está el 10, ahí que va, profe. Hay una fórmula. No, ahí va un número. Ahí ese número no lo pone, 10. Sí, sí, porque es un ejercicio en el que estoy haciendo eso mismo. Ay, gracias, profe, qué pena. Así. He copiado como 2 veces el código de cómo quedaría dándole el nombre, que fue lo que yo indiqué. O sea, tienen un mensaje donde lo tengo con los rangos. Y le coloqué en este último cómo quedaría con los nombres. Yo le di unos nombres. Ustedes identifiquen si quieren esos nombres o quieren otros nombres diferentes. Profe, un favorcito, ¿me deja ver la matriz de donde aplicaríamos la función en el descuento? La matriz en la facturación. Sí, esa facturación. ¿Esa? Sí. Sí. Coincidir 28, H28.
Profe, ¿me podría dejar ver un momentico hacia el lado derecho, por favor? Hacia el lado derecho, Hacia bueno. hacia el lado izquierdo, qué pena. Listo, profe, gracias. Pucha, no. Apenas fijarlos. ¿Cuántos a decir el tipo proyectado? Tres. Derecho. H3. ¿Por qué? Profe, ¿me puede dejar ver los metros cúbicos? Porfa. De esa misma, o sea, correrse un poquitico a la izquierda. Más pequeño, profe. ¿Más pequeño que? El tamaño, profe. Pero se corre a su izquierda. Ya. Siete en Bogotá. Profe, una cosa. Resulta que las dos primeras dicen Bogotá, 7 metros cúbicos. Y se supone que la primera no tiene que en Bogotá 7 metros cúbicos no daría para qué. Un segundito. Y yo aquí lo hice. Sí, sí, no tiene toda la razón. Aquí me equivoqué en una pendejadita. Ay, qué... Ya, ahora sí. Sí, la tenía relacionada con... Bien, con me dio. Ruta 28. No, hay que nombrar todas las matrices. Sí, sí. Si toca nombrar todas las matrices o si no, uno se vuelve loco, se enloquece uno. Sí, es cierto. Totalmente. ¿Niña ya le dio? Oscar. Sí, señor. Profe, Era una fórmula, pero ya. Señora Angélica.
señora. No, a ella le tocó salir de urgencia porque hubo un problema por ahí en un apartamento, profe. ¿Ah, Angélica? Sí. Ah, bueno. Profe, y hasta yo le cambié que no trabajo con el tipo con el derecha, sino de una vez con el qué, con el producto, con el nombre. Cambié la matriz en Ah, variables, bueno. la fila la cambié para el Sí, producto. bueno, bien. Pero sí hay que nombrar todas las Bueno, ya matrices. terminamos. Sí, es mejor nombrarlas. Mejor nombrarlas siempre. ¿Listo, niñas? Creo que ya Oscar había acabado también. Sí, señor. Ok, entonces ahora debo calcular el valor del IVA. El valor del IVA es del 19%. ¿A qué se lo aplico? Al valor facturado menos el descuento. Y está un poquito, eso va a tocar actualizar los valores del metro, del concreto y de mortero, porque sale más caro transportarlos. Entonces, el valor del transporte está dado por la ciudad a la que se dirige, por la cantidad de metros que se tiene. En variables, ustedes van a encontrar un destino y el valor por metro. Destino y valor por metro. ¿Listo? Destino y valor por metro. ¿Listo?
Y el total de la factura va a ser igual, entonces, el valor facturado menos el descuento más el IVA más el transporte. Profe, disculpe una pregunta, ¿me puede regalar el transporte, la fórmula de transporte, por favor? Transporte, profe, qué pena. Sí, estoy en transporte. El transporte depende del destino y la cantidad de material que se coloque. Entonces, el valor por metro transportado a estas ciudades es esto. Entonces, en la facturación, pues tengo que buscar cuánto es el valor a facturar por según la ciudad y multiplicarlo por el metraje que se está facturando. Ok, ya entendí, qué pena, un error mío. No, 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 no. ¿Listo? Listo, profe. Ya hice también los datos de factura, sí. Sí, señor. Ok. Ahora resulta que el valor pendiente que está aquí, pues si la factura está pagada, pues no debe aparecer el valor pendiente. Pues si no está pagada, pues va a aparecer. Yo aquí tengo dos elementos, sí o no. Y aquí ya es muy sencillo. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Si esta es igual a sí o no, entonces mi resultado va a ser P. Correcto.
¿Listo? Listo. Ok. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a calcular. Entonces, ya debe estarse mirando el valor respectivo de si se pagó o no se pagó. Entonces, ahora lo que vamos a trabajar es la siguiente columna. Yo quiero mirar la cantidad de días pendientes de mora que hay. Obviamente, ¿de quiénes? De los que están pendientes. ¿Cómo calculo eso? Si el valor pendiente es igual a 0, que sea 0. Si es la respuesta negativa sería la diferencia en días de hoy menos la fecha de la factura. Y listo, creo. Y listo. Ok. Digamos que en principio ese sería el tema de la facturación. Por temas de cálculo les incluía hasta el año 2021. Entonces va a haber facturas que todavía no se han vencido. Bien, pero ese es el ejercicio principal que tenemos que hacer. Entonces, Oscar alcanzó a importar información o le pasamos el archivo previo. Profe, me compartieron un archivo con información. Oscar. Ok, entonces le cuento, nosotros hicimos una importación de datos. Usted tiene en su Excel, ¿qué versión es? Cuando hicimos en el ejercicio anterior, en el nivel anterior, importación de datos, ¿a usted qué le salía? ¿La cajita gris o una ventana en blanco? ¿De cuál ejercicio, profe? Qué pena. En el
en el nivel anterior, nosotros estuvimos trabajando importar datos. Entonces, cuando importamos datos, nosotros trajimos información de... Cuando usted trabaja importar datos, ¿le salió una caja gris o le salió una hoja en blanco? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿O eso nunca No, lo profe, no lo tengo acá como presente. No, profe, él no había llegado no tiene presente? cuando estábamos. No. Bueno, es algo que le toca entonces hacer ese pequeño ejercicio para poder validar bien el trabajo. Nosotros tenemos acá dos archivos, dos hojitas, una que dice proyectos y otra que dice constructoras. En el mío aparece en verde con unas flechitas porque este archivo como tal lo importé con la versión actual y él me genera una conexión de datos donde yo puedo, en caso en que yo varíe el archivo origen de automáticamente lo puedo actualizar y él me va a generar la actualización de información con todas las conexiones que tengo con este archivo. Hay unas versiones anteriores donde al importar datos no se genera de manera automática eso. Por eso le preguntaba si se acordaba cómo le funciona el tema de importar en su equipo, pero igual no se preocupe que luego hacemos el ejercicio. Bien, eso fue la facturación de concreto. Quiero que pasemos al de ventas. En ventas... Profe, ¿me puedo pedir un favor? Señor, ¿sí? Es que resulta que la verdad se salieron 3 personas, ¿sí? ¿Será que lo podemos dejar ahí, retomamos mañana mejor? Bueno, listo, sí, porque en ventas se empezará a retomar lo que hemos hecho en esta facturación, pero obviamente las variables son con la parte de ventas. Listo, démoslo ahí, lo digo. Y mañana entonces lo continuamos. Sí. Profe, me están pidiendo ahí por internet que si nos puedes ayudar con el video de esta tarde, de hoy. Lo más urgente que puedas. Sí, ¿Sí? Vale, listo. Profe, tengo una pregunta. No hay problema. Profe, Señora. Para los que no nos, o sea, importamos el archivo y nos sacó ese cuadro de diálogo que nos tocó hacer todos esos pasos, a nosotros no se nos actualiza automáticamente, ¿cierto? No se actualiza. Y ahí en ese caso, ¿qué te volver a importar? No, que pasa es que por la versión, la verdad, yo hace rato no trabajo en esa versión de datos y se podría generar una consulta con esos datos para dejarlos vinculados. La verdad, hace rato no manejo esas versiones para dejar esa vinculación, porque pues ya utilizo entre comillas, la simple, que es esta, sí, hace rato, ya llevo año y medio trabajando con esta. Pero en ese caso que te me estás preguntando, sí, tocaría importar nuevamente los datos y ya, es importarlos, no es más. Y se acabó el asunto. Listo, profe, gracias. Brigitte, desde que la búsqueda la hagas, de pronto, como les había enseñado en las anteriores, si tú llegas a hacer, por ejemplo, las búsquedas desde las columnas, no desde un rango específico, sino desde las columnas, al momento de importar sobre esa información no habría problema, porque se reemplazaría. ¿Listo? Sería básicamente eso. Entonces dejamos ahí, voy a bajar, voy a cortar ya el video para que se pueda ir cargando a mi Drive y ya en un rato lo subo, por ahí en una horita los estoy subiendo.